Estoy seguro que en más de una oportunidad al terminar alguna clase viste resultados que te dejaron más que satisfecho. Y estoy más seguro aún que eso se debió a que usaste accidentalmente alguna estrategia neuroeducativa. Si es así y quieres volver a vivir ese tipo de clase en la que simplemente todo funcionó, entonces te invito a que juntos exploremos una pregunta sencilla pero profunda a la vez, en la que puedes volver a repetir eso. ¿Qué es la neurociencia educativa? Es por aquel motivo que quiero invitarte a un viaje. No un viaje físico, sino uno que atraviesa el tiempo, el conocimiento y el alma de nuestra profesión docente. Eres bienvenido a este viaje. Soy Aaron Castro y este es el podcast Aula Neuronal. Para que puedas comenzar a comprender qué es la neurociencia educativa, quiero invitarte a un viaje que comienza en los pasillos del MIT, hasta el corazón de tu práctica pedagógica. El ser humano siempre ha querido entender cómo aprende, cómo recuerda y por qué siente lo que siente. Y en este viaje, la comprensión del cerebro es la llave para responder a esas preguntas. El punto de partida entonces va a ser 1962 en el MIT, cuando el profesor Francis O. Schmidt creó el programa de investigación en neurociencia. Por primera vez, físicos, biólogos, médicos y psicólogos se unieron para estudiar el cerebro de una manera interdisciplinaria. Posteriormente, en el 85, Feuer y Gledening acuñan el concepto de neuroeducador, haciendo referencia de esa forma a un docente que es consciente de que su práctica pedagógica estimula las conexiones neuronales. Y poco después, Gerard Price habla por primera vez de la neurodidáctica, algo que era sumamente innovador para la época. Él buscaba explicar cómo optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la neurología. Y en los 90, en la llamada década del cerebro, John Brewer publica un artículo que fue decisivo, llamado Educación y Cerebro, puentes demasiado lejanos. Brewer sostenía que los hallazgos neurocientíficos solo serían útiles para el aula si se filtraban a través de la psicología cognitiva. En ese momento parecía imposible unir la educación con la neurociencia. Pero hoy ya no hablamos de puentes lejanos, hablamos de caminos pavimentados por décadas de investigación. Muchos consideran que el artículo de Brewer fue el origen formal de la neurociencia educativa, porque era un desafío a superar. Y déjame decirte que ese desafío fue superado. Entre todos esos caminos pavimentados de investigaciones, existe una definición que considero bastante completa para responder a la pregunta ¿qué es la neurociencia educativa? Y es la que propone Thomas Michael. Él dice que la neurociencia educativa es un campo de investigación interdisciplinario que busca traducir los hallazgos de la investigación sobre los mecanismos neuronales del aprendizaje a la práctica y las políticas educativas. Este campo también es una ciencia básica que estudia cómo la educación cambia el cerebro y cuáles son los mecanismos que conducen al cambio de comportamiento o la ausencia del mismo a través de la educación. De esta definición podemos extraer tres ideas fundamentales. La primera es que la neurociencia educativa integra múltiples disciplinas como la neurociencia, la psicología y por supuesto la pedagogía. Lo segundo es que el propósito de la neurociencia educativa es traducir la investigación neurocientífica al aula y a las políticas públicas, porque es ahí, en el aula, donde está la génesis de esto, en lo que sucede día a día en la sala de clases. Y lo tercero es que la neurociencia educativa busca generar en el docente una conciencia de que lo que enseña tiene la capacidad de cambiar el cerebro de los estudiantes, cuya función se expresa finalmente en la conducta. Por estas tres ideas, entonces no es descabellado decir que cuando enseñamos estamos literalmente esculpiendo cerebros. Eso es educar desde la mirada de la neurociencia educativa. Teniendo esto presente entonces, y llegando a este punto, es sumamente válido preguntarnos ¿cómo aterrizo esta definición y la llevo a mi quehacer pedagógico? Déjame decirte que en una investigación publicada en el año 2021, un equipo de educadores y psicólogos sintetizó la neurociencia educativa en 10 conceptos claves, diseñados para que cualquier docente pudiera aplicarlos al aula. Estos conceptos se agruparon en 3 grandes ejes: plasticidad cerebral,
individualidad en cuanto a la emoción e influencia del entorno sobre la atención y la memoria. En este estudio se escogieron docentes que no estaban involucrados con la neurociencia educativa, fueron capacitados y luego cumplieron sus roles docentes respectivos por asignaturas. Lo interesante de esto es lo que sucedió después de las clases. Sus reflexiones cambiaron profundamente, su manera de enseñar y mirar este proceso cambió. Permíteme entonces darte algunos ejemplos de declaraciones que se toman de este estudio. Un docente dijo: la clase de neurociencia influyó en mi uso de la repetición. Soy más consciente de cómo debe llevarse a cabo. Los estudiantes se están acostumbrando a ver más en los ejercicios, los gráficos y las ilustraciones adjuntas a las descripciones de palabras clave. Ven una conexión entre lo que digo y cómo funcionan las cosas en realidad. Otro docente dijo: sabía desde antes que la fisiología era un problema, pero ahora supe por qué. Ahora entiendo cómo la nutrición, las hormonas, el estrés y el sueño son factores que influyen en el aprendizaje del niño. Otro docente comentó: los estudiantes vienen a esta clase creyendo que no les gustan las matemáticas o que no pueden hacer matemáticas. No tienen confianza y dicen: no soy una persona de matemáticas. Hay una idea subyacente de que los estudiantes necesitan que se les asigne tareas complicadas, pero necesito hacer que el aprendizaje sea accesible para que puedan tener la experiencia que les diga que pueden hacerlo. Me sorprende cuánto progreso pueden lograr aquellos de quienes menos lo espero. Este progreso de los estudiantes me ha enseñado a no juzgar quién responderá y quién no. Quizás mientras leía estas declaraciones te sentiste identificado como docente. Y es que probablemente, sin saberlo, como comenté al inicio, ya has vivido alguna experiencia neuroeducativa. Quizás cuando repetiste un contenido de una manera diferente. O cuando adaptaste tu clase porque notaste que no todos estaban avanzando al mismo ritmo y algunos necesitaban más tiempo. O tal vez cuando decidiste cambiar la forma en la que estabas corrigiendo. O cuando comprendiste que no todos aprenden igual. Todo eso es neurociencia educativa aplicada. Aunque no le quieras colocar esa etiqueta, lo es. Así que, como ves, no necesitas ser un neurocientífico ni dominar la biología del cerebro para comenzar. Lo que sí necesitas es el compromiso de estar dispuesto para documentarte, para indagar, para reflexionar y, por sobre todo, llevar todo ese conocimiento a la práctica en el aula. No es un camino inalcanzable, es un camino que comienza con pequeños cambios y con la conciencia de que lo que haces realmente moldea el cerebro de tus estudiantes. Si es así, entonces te animo a tomar ese camino. Un camino donde puedes comenzar a transformar tus clases, tus estrategias y quizás la manera en que tus estudiantes experimentan el aprendizaje. Porque cada vez que iniciaste una clase con una pregunta sobre la sesión anterior y felicitaste a quien respondió, activaste el sistema límbico vinculado a la emoción con la memoria. Porque cada vez que hiciste una trivia o un juego para reforzar contenido, activaste el hipocampo, facilitando la consolidación de recuerdos a largo plazo. Porque cada vez que usaste colores, dibujos, movimientos o una lectura en voz alta para explicar alguna idea, activaste múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo, potenciando lo que era la comprensión y la retención. La neurociencia educativa no es una varita mágica, pero sí puede transformar cómo pensamos nuestras prácticas. La verdadera prueba de su valor está en si la usamos para tomar decisiones pedagógicas, que sean más efectivas y más conscientes. Y aunque la neurociencia no siempre da una lista para el aula, sí nos da un mapa que nos recuerda que le enseñamos a personas que poseen una individualidad sumamente particular y que sus cerebros tienen un increíble potencial de cambio. En otras palabras, lo que trato de decir es que la neurociencia no te dice exactamente qué hacer, pero te ayuda a entender por qué algunas cosas funcionan mucho mejor que otras. Y como estamos hablando de cerebros, quiero dejarte con una pequeña reflexión para que la pienses. Quizás ahora, o quizás luego, o quizás mientras vas rumbo
a realizar tu próxima clase. La reflexión es esta. Ahora que tienes una noción básica sobre lo que es la neurociencia educativa, ¿estás enseñando como si estuvieras moldeando cerebros? ¿O estás enseñando simplemente como entregar un contenido? Porque la forma en la que respondas a esa pregunta probablemente ya está definiendo la experiencia de aprendizaje de tus estudiantes. No olvides que lo que enseñas, cómo lo enseñas y cómo conectas con tus estudiantes literalmente transforma sus cerebros. Y eso es una responsabilidad y una oportunidad maravillosa. Así que gracias por acompañarme en este episodio. Soy Aaron Castro, esto fue Aula Neuronal y te invito a que sigamos explorando juntos cómo la neurociencia educativa puede inspirar, mejorar y transformar nuestras prácticas pedagógicas.